Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Biblia. Recuerden que estamos leyendo 3 capítulos de domingo a viernes y 5 capítulos el sábado. El día de hoy, es sábado, nos toca estudiar 5 capítulos de la Biblia. Estamos en el libro de Josué y hoy vamos a estudiar los capítulos 16, 17, 18, 19 y 20. Y a continuación vamos a presentar un breve resumen de estos 5 capítulos. El capítulo 16 empieza presentándonos la tierra entregada a la tribu de Efraín y a la tribu occidental de Manasés. Recuerden que la tribu de Manasés se dividió en 2 partes. La mitad de la tribu se quedó junto con las tribus de Rubén y de Gad del otro lado del río Jordán. Es decir, no cruzaron el río Jordán, solamente cruzaron para apoyar a sus hermanos para conquistar la tierra, pero ellos regresarían nuevamente al otro lado del Jordán, la parte oriental, y allí ellos ocuparían esa parte del territorio. Pero el capítulo 17 nos habla de la parte que le correspondió a la parte occidental, es decir, a la media tribu de Manasés que se quedó en el lado occidental del río Jordán. Destaca entre este capítulo la historia de las hermanas Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas eran hermanas, no había hermanos varones, y recuerden ustedes que la tierra de su padre, Zelofehad, en cierta manera pues se iba a perder, porque la ley decía que solo se podía heredar la tierra a los hijos varones, y desde luego si era solamente el primogénito. Sin embargo, ellas no tuvieron hermanos, y después de hablar con Moisés en su momento y ahora con Josué, la parte de su padre se les pasó a ellas, a estas 5 chicas, y dice el versículo número 4, que Josué les dio una porción de tierra junto con la de sus tíos. Ellas eran de la tribu de Manasés. En el capítulo 17 también encontramos una frase que sin duda se habría de repetir en muchas de las tribus, y es lo que encontramos en el versículo número 12, que dice que los descendientes de Manasés no pudieron conquistar esas ciudades porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Recuerden que la tierra que Dios les había prometido era una tierra habitada. Había naciones que tenían muchos años ya ocupando esa región de Canaán, pero Dios había dado la orden que esas tribus tenían que ser destruidas, totalmente eliminadas, para que pudieran ellos poseer la tierra que Él les había prometido. Eso lo vimos en algunos de los casos, como por ejemplo en el caso de la ciudad de Jericó. En el capítulo 18 encontramos una reunión que hizo Josué con todo el pueblo en Silo. Silo fue el lugar donde finalmente se levantó el tabernáculo, ese templo que era portátil, que los fue acompañando durante toda la travesía. Y el pueblo se reúne con Josué en Silo, y cuando están reunidos se dan cuenta que hay todavía 7 tribus que no han recibido la porción para poder habitar. Y entonces Josué designa a 3 hombres de cada tribu para que vayan a explorar la tierra y finalmente se distribuya de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada una de las tribus. Y después de hacer ese recorrido, los 3 hombres por cada tribu, finalmente dice que se entregó la tierra a cada una de las tribus. Las tribus eran la tribu de Benjamín, la tribu de Simeón, la tribu de Zabulón, de Isaacar, de Aser, de Neftalí y de Dan. En el capítulo 19 encontramos la parte correspondiente para Josué. Recuerden que Josué pues era el líder, y juntamente con Caleb fueron los únicos de los que salieron de Egipto que cruzaron y llegaron finalmente a la tierra prometida, y a Josué se le da una parte especial. Dice que los israelitas le dieron una porción a Josué, pues Dios así lo había indicado, y entonces Josué podía tener la ciudad que él quisiera. Y él eligió una ciudad cuyo nombre era Timnat Sera, en la zona montañosa de Efraín, y ahí Josué reconstruyó la ciudad y allí vivió.
Finalmente también, desde luego, las ciudades asignadas para los levitas son designadas en cada una de las tribus, y el capítulo 20 habla precisamente de las ciudades asignadas para los levitas, pero primeramente presenta las ciudades de refugio. Recuerden que las ciudades de refugio eran como ciudades de protección. Cuando alguna persona estaba siendo perseguida en forma injusta, entonces podía acudir a una de estas ciudades, y los habitantes de esta ciudad, los ancianos de la ciudad, lo recibían y ahí permanecía hasta que muriera el sumo sacerdote que ejercía en su tiempo. Y aquí nos presentan las ciudades de refugio, que fueron 6 ciudades: la ciudad de Cedes de Galilea, la ciudad de Siquem, la Kiriat Arba, Becer, Ramot de Galaad y Golán. Y luego el capítulo 21 presenta las tribus y cada una de las tribus las ciudades que entregó para los levitas. Y recuerden que los descendientes de Leví eran 3. Eran los coatitas, los gersonitas y los meraritas, es decir, Gersón, Coat y Merari. Pero la tribu de Coat, que era a donde pertenecía Aarón, diríamos, se dividió en 2 partes, porque una parte fue para Aarón. Recuerden que los sacerdotes descendían eran descendientes de Aarón, los sacerdotes, y los levitas pues se encargaban de otras tareas que tenían que ver con el santuario también, pero para los hijos de Aarón se les asignó una parte especial. Fueron exactamente 13 ciudades para los descendientes de Aarón, y para los otros descendientes de Coat fueron 10 ciudades. Para los hijos de Gersón fueron 13 ciudades, y los de Merari 12 ciudades. Estos eran los 3 hijos de Leví, y ellos no tenían un territorio específico. Sus ciudades estaban distribuidas a lo largo de las tribus para poder apoyar en las actividades de adoración del santuario. Hasta aquí estos 5 capítulos. Ya el pueblo de Israel ya está en la tierra prometida. Ya Moisés ha muerto, y también en cierta forma Josué se acerca hacia el final de su trabajo, de su liderazgo con el pueblo de Israel. Les deseamos un excelente día, y no olviden seguir dedicando un tiempo cada día para la lectura de la Biblia. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día.